y no estamos libres de que o los años próximos tengamos un evento de esa magnitud. Y más allá de tener miedo y de lamentarnos antes de, tenemos que trabajar mucho en prepararnos, ¿verdad? Para que ese tipo de eventos que son recurrentes en nuestro territorio, no solo en Guatemala, sino en Centroamérica, pues que nos adaptemos a ellos, ¿verdad? Y que nos afecten lo menos posible. Gracias, Alex. Pues entonces voy a dar yo inicio con explicarles un poco lo que hemos avanzado en la FUNCAGUA y sobre todo qué hemos estado haciendo para poder decir hoy el tema de la crisis en el agua, ¿verdad? Entonces yo voy a compartir mi pantalla para explicarles un poco sobre algunos datos importantes y quiero decirles que hoy vamos a compartir con ustedes un estudio. Van a ser los primeros en ver estos resultados que vamos a compartir ya más adelante de este estudio que estamos haciendo. Solo para los amigos y los que nos están viendo que no conocen mucho de la FUNCAGUA, pues somos una fundación que trabajamos para conservar el recurso hídrico en la región metropolitana de Guatemala. Para ponernos en contexto, la región metropolitana de Guatemala son todos estos municipios que ven del departamento de Guatemala, que está en un color verde más fuerte. Esa es nuestra región y también trabajamos las microcuencas de Chimaltenango, Xayapixcayá. Entonces, esta es la región geográfica en la que trabajamos nosotros. ¿Por qué solo estos municipios? Bueno, porque aquí está el motor económico del país. Municipios del departamento de Guatemala se genera el 48% del PIB nacional. Entonces ya se imaginan que solo en estos 12 municipios manejamos casi el 50% de lo que se generan los 22 departamentos de Guatemala. Entonces por eso es que es de suma importancia para nosotros en la FUNCAGUA esta región. Sin embargo, también parte de lo que viene a presentarnos en el tema de la crisis está el tema de las presiones. Y aquí quiero comentarles cómo estamos en ese tema, ¿verdad? Sabemos que Guatemala es un país que tiene un crecimiento poblacional bastante acelerado. Y de los departamentos, de los 22 departamentos que tenemos en Guatemala, el departamento de Guatemala es el que es el más poblado. Solo en aproximadamente casi 40 años la población se ha triplicado y si pensamos entonces que cada persona obviamente necesita agua, pues ya esto nos puede dar un gran panorama de cómo estamos en el tema del recurso hídrico, ¿verdad? Entonces tenemos que esta es una de las presiones que hemos encontrado en la región, el crecimiento poblacional, y obviamente cuando hablamos de crecimiento poblacional, pues esto también va de la mano, perdón, se me adelantó, a que todas estas personas necesitan un área donde vivir, ¿verdad? Y obviamente eso significa que va a existir un cambio en la cobertura del suelo. Obviamente eso también significa disminución de las zonas de recarga hídrica, ¿verdad? Porque cambiamos el uso del suelo, en muchos casos pues se pavimenta, se construye y obviamente eso influye directamente en la recarga hídrica y por supuesto esto afecta el tema de la seguridad hídrica del país. Entonces aquí podemos ver cómo ha ido en disminución la cobertura forestal y estos solo son los datos que podemos encontrar hasta el 2016. Me imagino que ha avanzado muchísimo más esa dinámica, ¿verdad? Esa cobertura. Ahora bien, si seguimos viendo de esto, vemos que en los 12 municipios en los que trabajamos también existe esa misma tendencia a la disminución, a excepción de San José Pinula, que ha presentado algunas variaciones, ¿verdad? Pero podemos ver en el resto de los municipios cómo existe esa tendencia a la disminución, cómo vamos cambiando la cobertura forestal y como les estaba explicando, obviamente ese cambio de la cobertura se transforma en pavimentación, se transforma en zonas grises que efectivamente no contribuyen a la recarga hídrica. Entonces pone en más riesgo nuestra seguridad hídrica de todo el país. Y aquí quiero comentarles algo bastante interesante y si van surgiendo preguntas, tal vez Alex tú me las vas leyendo porque ahorita no puedo ver el chat, pero ya tenemos algunos resultados y aquí quiero comentarles del documento. Este año vamos a lanzar nuestro segundo año de monitoreo
Este año estábamos por realizar el tercer año ahorita en la época seca, pero se nos vino todo esto. Pero ya tenemos datos de 2 años consecutivos donde hemos estado monitoreando pozos municipales de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur. Entonces, ahí pueden ver en la tabla que son todos esos municipios, son 6 municipios. Este año ingresó el municipio de Guatemala, pero todavía no lo tenemos incluido dentro de este monitoreo. Y para comentarles un poco la metodología, hemos estado haciendo 2 monitoreos, uno en época seca y uno en época lluviosa. Y también de la misma forma hemos estado monitoreando en época seca 2018-2019 y en época lluviosa los 2 años, ¿verdad? Entonces aquí en la tabla pueden ver, obviamente hay algunas diferencias. Por ejemplo, aquí en la época seca del 2018 y 2019, puede ver en algunos casos que existe una variación en cuanto a la cantidad de pozos. Quiero comentarles que realmente ir a medir un pozo municipal requiere trabajo, coordinación, incluso el acceso, ¿verdad? Entonces, muchas veces se nos facilita ir a unas zonas en un año, pero al año siguiente pues ya se complica. Entonces, eso nos ha hecho en algunos casos variar los pozos que hemos estado monitoreando, pero en la medida de lo posible tratamos a que se monitoreen los mismos pozos, ¿verdad? Porque de esta forma podemos tener esa sistematización de información que es lo que necesitamos. Y en la época lluviosa, pues de igual forma hemos tratado de mantener ese mismo sistema de monitoreo y esto es un poco lo que hemos hecho. En números totales, quiero comentarles que en el 2018 logramos monitorear 225 pozos y en el 2019 222 pozos. Entonces realmente generar esa información que es solo de pozos municipales es sumamente valiosa. La idea, y aquí invito a todos los que nos están escuchando, es que nos puedan compartir la información que ustedes tienen para que toda esta información sea de utilidad para la toma de decisiones, ¿verdad? Para ver cómo proponemos sistemas más eficientes para el manejo del recurso hídrico y sobre todo en el subsuelo. Entonces, para comentarles un poco cómo estamos, esto es un poco la distribución espacial que hemos estado realizando de los pozos monitoreados. Entonces pueden ver que tenemos aquí 2 líneas, ¿verdad? Tenemos el primer perfil que hicimos aquí, como lo pueden ver en pantalla, es uniendo los pozos de Mixco, Villanueva, Matitlán, ¿verdad? Y el segundo es utilizando ese perfil de los municipios de Santa Catarina, Pinula, San Miguel Petapa y Villa Canales. Entonces, estos son los estudios y los resultados que vamos a compartir por primera vez. Entenderlos. Tenemos la dicha de tener un estudio que se realizó en 1978 con la cooperación internacional y Naciones Unidas, con el INSIBUME, donde nos sirvió de línea base. Entonces, este estudio del 78, pues nos da esa línea base. Tenemos también los estudios que hemos estado realizando del 2018 y 2019, que son esos colores, el fondo de los pozos que lo van a ver en rojo, y aquí tenemos esta simbología del semáforo, donde vean cambios, ese punto verde significa que el agua dentro del pozo indicó que hubo un ascenso, que el monitoreo nos indicó que hubo un ascenso, el punto amarillo pues que se mantuvo igual en un año, y el punto rojo que hubo un descenso de mayor de 20 metros, ¿verdad? Entonces, en base a esto, les vamos a presentar aquí algunos resultados. Aquí hay unos estudios y los resultados de la época seca y de la época lluviosa. Y aquí tenemos esa primera línea que les decía en un inicio, esa línea del perfil piezométrico, donde vemos diversos pozos y vemos ahí la variación. Si se recuerdan, como les había mencionado anteriormente, el punto amarillo es que no hubo mucho cambio. Sin embargo, no hubo mucho cambio del 2018 al 2019, pero obviamente si analizamos del 78, hace 40 años, cuando se hizo ese primer monitoreo, pues sí vemos que hay un descenso de 300 metros, ¿verdad? Entonces sí son temas interesantes que ya nos permiten saber cuál es la dinámica del agua del subsuelo. Y en época lluviosa, pues aquí ya tenemos puntos rojos que se pueden ver efectivamente donde ya presentaron cambios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los puntos de estos pozos donde ya hubo un cambio en cuanto al descenso y como si se recordarán la simbología decía mayor de 20 metros. Entonces aquí
pues ya tenemos estos resultados. Luego, siguiendo con estos resultados, tenemos aquí la de los siguientes municipios del perfil 2, ¿verdad? De esta línea número 2. Entonces, podemos ver de igual forma estos resultados. Recuérdense que la línea roja es la del fondo del pozo, ¿verdad? Y tenemos aquí la línea negra y la azul del 2018 y la morada, la veo yo, viene siendo del 2019. Entonces, ven la dinámica de cómo se ha ido comportando. Aquí tenemos época seca de igual forma y aquí época lluviosa. Y ahí ya veo yo una pregunta. ¿Me escuchan? Que me dicen que no hay audio. Sí. ¿Me escuchan bien? María José. Sí, se escucha. Sí se escucha. Ah, va. Sí se escucha. Perfecto. Sí se Ya está dije yo voy a escuchando. tener que, ya dije yo que iba a tener que Afirmativo, repetir sí se todo lo que escucha. está. Excelente, gracias. Como pueden ver, entonces tenemos aquí el estudio de la línea número 2, otra vez de esa línea de pozos, donde se evidencia esos descensos, ¿verdad? Hay una diferencia del 78 al 2019, pero aquí, por ejemplo, del 2019, 2018, que es el azul, al 2019, vemos que hay un descenso. Obviamente, aquí también estamos hablando que estos son datos de los pozos municipales, ¿verdad? Hay que ver que los municipios crecen, hay que ver que hay construcciones, hay nuevas edificaciones, nuevas residenciales, y sabemos que hoy en día muchas de estas actividades y muchos de estos centros tienen sus pozos propios. Entonces, como siempre se ha dicho, ¿verdad? Sabemos que todos están extrayendo del subsuelo y estos solo son algunos primeros datos que podemos tener de los pozos municipales. La idea sería poder contar con muchísima más información, porque cuando ya hagamos la sumatoria, obviamente, de todas las actividades, por ejemplo, aquí pueden ver zonas donde no hemos hecho este tipo de monitoreo, que sería muy útil saber cómo están los acuíferos, ¿verdad? Ya luego nos vamos a los perfiles estáticos. Aquí pueden ver el de Amatitlán, obviamente, en la ubicación geográfica donde se encuentra. María José, disculpa, ahorita sí nos está escuchando. No, no te escuchamos. Y yo creo que no es necesario ver, bueno, sí es necesario que veamos estos pozos, pero si pasamos María por José, Misco, ¿podrías vemos el repetir? crecimiento. No se escuchó la última parte, María ¿Perdón, José. Vanessa? No se escuchó la última parte. No sé si podría regresar una diapositiva porque no se escuchó nada. Yo sí la escuché. Ah, ok. Bueno. No sé cuántos. Bueno, gracias. No sé cuántos. Pero ahí sí, mira, aquí hay un montón, no se escucha, sí se escucha, gracias. Gracias. Yo creo que es la conexión. Sí, yo creo Yo que sí cada escuché. quien con sus conexiones, Sí se pero Es y la voy a tratar conexión de de hablar más Vanessa. despacio. Sí. Y se escucha. Gracias. Entonces, bueno, como les iba diciendo, pues cuando pasamos por Misco y pues pasamos por esa carretera, es evidente el crecimiento que ha tenido Misco, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando vemos ese crecimiento poblacional, pues va de la mano al cambio de uso de suelo y obviamente repercute en lo que podemos ver aquí. Aquí la mayoría de los pozos de Misco en época seca y época lluviosa, pues sí tienen desde el 78 un cambio abismal. Vemos que es el municipio donde más ha cambiado, donde más ha descendido el acuífero. Y tenemos aquí también que pueden ver que la línea morada está un poco por debajo de la línea azul. La línea morada es la del 2019, la azul del 2018. Entonces se puede ver hasta cierto punto un descenso bastante parejo, se podría decir yo, a lo largo de todo el subsuelo. Entonces, son datos que a veces alarman, pero yo creo que esto nos hace muchísimo más visible algo que es muy difícil de ver, que es el acuífero, ¿verdad? Entonces, ya con este tipo de datos, ya es muchísimo más actividad que se desarrolla en esa zona, que realmente no se trata de perforar un pozo y bueno, yo extraigo, ¿verdad? Porque aquí lo que se evidencia es que ya no hay tanta agua como para perforar un pozo. Y me recuerdo también que el año pasado que hubo campaña política, hubo
un prospecto a alcalde, ¿cómo se dice? Un candidato, perdón, a alcalde, que decía que ellos iban a perforar y que iban a dar agua. Y yo decía, realmente hablan por hablar, porque los Ya no vemos Creo la que perdimos a presentación. María José. Yo creo que te hicieron boicot. Ahí estamos. Bueno, si les parece, en lo que recuperamos a María José, creo que está intentando ahí también poder avanzar con los perfiles. Les voy a comentar un poco de la dinámica que ha tenido en este caso el municipio de Santa Catarina Pinula. Siguiendo la lógica de los perfiles, en donde la línea negra del 1978 marca realmente una diferencia en el nivel de los pozos después de 40 años, y cómo a través de las campañas de monitoreo 2018 y 2019 nosotros hemos también podido identificar descensos en los perfiles, y ustedes se pueden dar cuenta en la época seca, entre la campaña de monitoreo 2018 y 2019 han habido realmente descensos mayores a 20 metros representados en puntos rojos. Y es interesante cómo al final, y ustedes han venido marcando la tendencia, los puntos de color amarillo se mantienen y representan, si bien no un cambio abrupto del nivel entre pozos, representan obviamente un cambio en el nivel y en el descenso de esos pozos que afectan a la población de la cual ese pozo obviamente brinda el servicio. Y algo curioso y muy interesante, Santa Catarina Pinula es la única municipalidad de las 6 municipalidades con las que hemos trabajado que ha comprado su equipo de medición y ha hecho mediciones más frecuentes de sus pozos y monitorear el agua a través de la cual abastece a la población. Y si ustedes pueden ver en la época lluviosa algo muy interesante, y es que encontramos también ascensos en el nivel piezométrico de los pozos monitoreados, en este caso del pozo número 1, el cementerio, que ha experimentado de un año a otro ascensos en su nivel. Y no sé si Dale, Héctor. María José está ahí para que Ya pueda, estoy para aquí, que pueda seguir pero con el dale siguiente. tú, sí, tranquilo. Ya, entonces la voy a molestar siempre con las presentaciones. Con gusto. Para San Miguel Petapa, de la misma manera, los monitoreos realmente, la Foncagua los implementa y los divulga y los lleva a cabo principalmente para poder brindarle a las municipalidades alertas en cuanto al manejo de sus pozos. Los pozos en su general, en su mayoría, el 95% de los pozos que monitoreamos trabajan 24/7. Eso de alguna manera pone en evidencia la presión que existe sobre el recurso en cada uno de los pozos y la necesidad que se tiene de hacer una operación y un manejo adecuado de esos pozos sin necesariamente poner en riesgo su capacidad de recarga. Hemos tenido experiencias en donde el cambio de una bomba, por ejemplo, ha representado variación significativa en los niveles y ha mejorado el rendimiento de los pozos. A veces son medidas de ese tipo las que nosotros buscamos que los alcaldes y las municipalidades promuevan antes de pensar en abrir un nuevo pozo, ¿verdad? Por la misma dinámica que existe. Vean ustedes también en Villacanales, la mayoría de pozos, el color amarillo representa descensos entre 1 y 20 metros. O sea, puede haber un rango
considerable en los pozos que ustedes ven mapeados con amarillo y que representan realmente un descenso considerable en su nivel. Y es evidente de que hay una necesidad manifiesta en todos los pozos, en los 224 pozos en promedio que nosotros hemos monitoreado, por hacer manejo oportuno a esos pozos. Y vía canales, como se dan cuenta ustedes, también el tema de los perfiles en general ha presentado descensos. Por favor, María José, no sé si me puede. No sé si podemos con la siguiente. ¿Ya la cambié? Con Villanueva. Estamos con Villanueva y si ustedes ven del lado izquierdo los perfiles. Nosotros hemos trazado los perfiles en función de la distribución de los pozos, pensando en que estos pozos sean representativos del conjunto de pozos que nosotros monitoreamos en Villanueva. Por ejemplo, el perfil en Villanueva que nos permite observar los niveles pesométricos en al menos 10 de los pozos que hemos monitoreado, también evidencian cambios significativos para un pozo que es utilizado para abastecer de servicio de agua potable a una comunidad, a una población grande como la es Villanueva. Es oportuno hacer medidas que permitan mantener y garantizar los pozos en condiciones adecuadas durante su operación. Sin embargo, también en Villanueva nosotros logramos identificar el pozo Termibus como un pozo que manifestó ascensos durante la época lluviosa al momento en que nosotros hicimos ese monitoreo. Y hemos podido identificar, de acuerdo a las series que nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar, he observado varios pozos con ascensos que nos permiten de alguna manera también marcar la pauta para dar prioridad de manejo a los pozos que realmente lo necesitan y evaluar ya en función de eso qué pozos necesitan y requieren un mantenimiento. Hay pozos que nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar que a pesar de que funcionan 24/7, no han recibido todavía ningún tipo de mantenimiento. Entonces eso pone en riesgo la capacidad que ese pozo pueda tener para seguir operando adecuadamente y lamentablemente no se tiene en plan B. Al final todo depende de lo que pueda estar aportando un pozo en particular y se pone en riesgo, pues obviamente, la gente que depende de ese servicio y de ese pozo en particular. Pero Héctor, esto... perdón, hay una pregunta por acá, no sé, y es muy relacionada a los pozos. René Zamora dice que si tienen información o una estimación sobre el número de pozos o capacidad en metros cúbicos por segundo y por municipio. Sí, muchas gracias, doctor. Nosotros tenemos, son datos preliminares en donde pretendemos básicamente poder dar a través de una lógica de semáforo algunas alertas principales en función de los descensos o ascensos que han experimentado los pozos. Sin embargo, nosotros ciertamente manejamos información referente a la ubicación de los pozos, a la cercanía de los pozos entre sí. También generamos como parte del estudio, y cuando lo publiquemos ustedes van a tener la oportunidad de visualizar, son las redes de flujo de agua subterránea que se trazan principalmente con ese objetivo, de ver esa relación que hay entre los pozos y su ubicación y la demanda del recurso por la cantidad de gente que abastecen y el caudal que ese pozo tiene la capacidad de brindar en función de la bomba que está operando y que lo tiene pues obviamente trabajando durante las 24 horas. Pero sí manejamos el tema de los caudales por pozo y la cantidad de personas o habitantes que abastece cada uno de esos pozos. Entonces por eso hacía yo mención importante del por qué ponerle atención a los pozos que están en color amarillo y en color rojo, porque son pozos que han experimentado descensos
considerables en sus niveles desde 1978 hasta la fecha. Y si no estoy mal, creo que Villanueva es el último pozo. Ese era el último. Es el último perfil, correcto. Sí, entonces, gracias. Gracias, Héctor. Aquí les pudimos mostrar entonces cómo estamos en torno al agua. Y ahora, Alex, te doy la palabra para que nos compartas tú un poco de cómo está el agua ante las crisis, ¿verdad? Y para eso vamos a intercambiar ahí algunas experiencias y conocimiento que tengamos. Más que todo, tú, si nos puedes ilustrar con tu conocimiento en cuanto al cambio climático, ¿verdad? Muy bien. Y para... ¿Quieres compartir tu pantalla? Sí, a eso voy a ir. Para hacer esta conexión con lo que ustedes estaban presentando, que tal vez algunos se habrá preguntado, bueno, pero dijeron que la charla iba a ser sobre las crisis y el agua, y por qué me estaban hablando de los pozos. Y por si alguno se hiciera esa pregunta, si se dieron cuenta en las gráficas, estamos hablando de una disminución en algunos lugares de 100 metros, en otros de 200, en otros de 300 metros en el nivel del agua subterránea. Y esa, si me corrigen si hay un dato más reciente, María José y Héctor, se estima, porque como no se tienen registros, entonces se tiene que basar uno en estimaciones, es un 70% de toda el agua de la región metropolitana se abastece con agua subterránea. Y si esa fuente de agua está disminuyendo tanto, entonces en las discusiones que hemos tenido, sí consideramos que eso ya es un momento de crisis. Ya se oye de pozos que se secan, se tienen que perforar más profundo. Los nuevos pozos se está hablando de algunos que alcanzan 1.500 pies o 2.000 pies. Entonces ya son pozos muy, muy profundos, que esto solo es indicación, un indicador de que sí hay una crisis del agua. Y también pozos muy profundos, lo que quiere decir es que el agua es cara, porque hay que bombearla, ¿verdad? Hay un costo, ya sea del diésel, si funcionan con diésel las bombas, o de electricidad, y entonces se vuelve un recurso muy caro. Entonces, lo que están viendo ahorita en pantalla es información que estuvimos analizando defensores de la naturaleza, la Universidad del Valle y el ICC entre el año 2016 y 2017 para Funcagua, un análisis que estuvimos haciendo de la región metropolitana. Más adelante vamos a hablar sobre el COVID y también las condiciones de país, pero aquí solo para tal vez terminar esta parte de la región metropolitana y por qué pensamos que sí es una crisis ya. Aquí vemos algunas de las microcuencas. Este es un estudio que se hizo para Funcagua también, con apoyo de TNC, de Nature Conservancy, en donde nos muestra que la microcuenca de las vacas es la más crítica. Lo que vemos aquí, lo que nos dice este cuadro es cuántas veces extraemos más agua de la que se está recargando. Si vemos ahí la cuenca de las vacas y la del río Villalobos, la de las vacas 40 veces más se extrae de agua de la que se recarga. La del río Villalobos 11 veces más. Y así, ¿verdad? Vamos en disminución. Son las últimas 5, que son las que están en verde, y son donde menos gente vive, ¿verdad? Donde hay menos poblados, donde entonces se extrae menos y hay más recarga, como esas microcuencas de Sacsí, La Cuya, Teocinte, Michatoye, Rustrián, en donde todavía hay más recarga que extracciones. Pero si vemos la gran mayoría de microcuencas en la región metropolitana, pues están en rojo, digamos. Se está extrayendo más agua de la que se... Y muy rápido, voy a pasar rápido estas
diapositivas porque... Alex, mientras parte de- pasas, solo te digo, aquí nos pregunta Luis Santos que tiene entendido que si el pozo es más profundo, ahorita que estabas en la anterior diapositiva, ¿el agua tiene más o está más mineralizada? ¿Más metal o está más mineralizada? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues depende en dónde estemos, pero porque a veces se hace un pozo muy profundo y llega a un acuífero diferente. Si ese acuífero es diferente, puede que sea agua menos mineralizada. Eso pasa en la costa sur, que hemos estado estudiando los acuíferos en el Instituto de Cambio Climático y encontramos que, digamos, a más de 300 metros de profundidad, hay otros acuíferos y esos tienen agua que es de una composición química muy diferente, es agua muy pura, digamos. En algunos casos se sabe que es hasta potable. Pero el acuífero que está, que es más superficial, digamos, y hay unas capas que separan esos dos tipos de acuífero en general, el acuífero más superficial, ese sí, mientras uno va más profundo dentro de ese acuífero, tiene más minerales el agua. Hay una concentración de minerales. Pero en la región metropolitana sí se sabe que en algunos lugares se está llegando a profundidades en donde ya hay problemas también de calidad de agua, ya se ha encontrado arsénico, lo cual es tóxico, ¿verdad? Para el humano, y entonces puede ser otros problemas. Entonces, solo viendo que ya casi estamos llegando a 40 minutos y nos faltan temas por abordar, solo voy a pasar muy rápido cuatro de las grandes presiones que nosotros analizamos para Foncagua cuando estaba iniciando labores. Ya María José mencionó unos, entonces no hay tanta necesidad de explicar. Como van a estar disponibles estas presentaciones en la página web de Foncagua y en la del Instituto de Cambio Climático, pues por eso tiene tanto texto. Pero no se preocupen que no pienso leerlo. Pero sí, una primera presión que hay en la región metropolitana es la contaminación del agua superficial. O sea, está tan contaminados los ríos, y esos son los de los niveles más altos de contaminación de todo el país. Y hay un estudio de la Universidad Rafael Andívar del año pasado que lo demostró. Y es lógico, ¿verdad? Donde hay más población concentrada es donde hay más descargas de aguas residuales, y si no tienen tratamiento, como es el caso aquí en la gran mayoría de lugares, pues entonces va a haber más contaminación. Entonces están tan contaminados los ríos, la mayoría de ríos en la región metropolitana, que no son una fuente de agua. Pero a futuro, si lográramos limpiar esa agua, como lo hacen muchos países, ellos le dan tratamiento al agua, la regresan a los ríos, pero todavía tiene cierta calidad que hace posible que otro poblado la extraiga, le dé otro tratamiento más y la vuelva a usar la gente. Eso aquí, hoy por hoy, no se hace, ¿verdad? Y pues es uno de los problemas. Otro es, esto ya lo explicó María José, entonces no voy a entrar en detalle, pero tal vez este mensaje clave es de que alteramos el ciclo hidrológico. Quitamos el bosque o incluso áreas de cultivo donde todavía hay alguna recarga hídrica y lo impermeabilizamos todo, con asfalto, con concreto, y encima empezamos a extraer más agua. Entonces, este es un problema en la región metropolitana. Y el aumento de la demanda, que también María José ya les mencionó, y ahí hay unas proyecciones, según datos del INE, de que podría llegar en 10 años a pasar ya los 4 millones, ¿verdad? Y si tomamos la demanda de agua por persona, estamos hablando también de que aumenta esa demanda de agua. Entonces, esto lo que hace, como hoy por hoy la fuente principal de agua para la región metropolitana es el agua subterránea, pozos. Un pozo nuevo, una lotificación nueva, son pozos nuevos. Entonces, estamos aumentando esa extracción. Y es lo que se ve reflejado en esto que ya les mostré. Y tenemos también
estos problemas tal vez son más transversales, ¿verdad? O de fondo, la gobernanza y legislación débil. Entonces, no tenemos una ley general de agua en Guatemala. Sí hay legislación sobre algunos aspectos del agua y, por ejemplo, en la parte de agua y saneamiento, sí lo dice el Código Municipal y la Constitución, y la responsabilidad recae sobre los municipios, pero no se tienen todas las herramientas, digamos, para hacer que los municipios puedan hacer bien su trabajo. Hasta fondos que hay disponibles a nivel nacional, muchas veces no pueden tener acceso a los municipios por mucha burocracia, y entonces sí es un tema que hay que resolver para que esto avance. Entonces, ¿qué problemas crea? De administración del recurso. Incide en la desfinanciación, si es que existe esa palabra, ¿verdad? No alcanzan los fondos, las municipalidades terminan absorbiendo la gran mayoría, la población no está dispuesta a pagar por el servicio de agua, aunque sean 5 o 10 quetzales al mes. En la región metropolitana son tarifas más altas, pero la gente no tiene mucha disposición y en algunos casos tampoco la capacidad de pagar más por los servicios, y al final entonces es un círculo vicioso en donde no hay financiamiento para mejorar el sistema, se deteriora, y entonces como está deteriorado o no se cumplen las necesidades, la gente no está dispuesta. Entonces eso también es un problema. Y el último de los que yo quiero contarles, y aplicado a la región metropolitana, es también los impactos en el agua por el cambio climático. Aquí, pues, a futuro se espera que se reduzca la cantidad de lluvia en Guatemala en general. Y este estudio en específico, que se publicó en 2017, hizo este análisis para las microcuencas en la región metropolitana y estimaban un 26% de reducción en la cantidad de agua en las cuencas. Entonces, tenemos una demanda más alta, una disponibilidad menor y entonces más problemas, ¿verdad? Una crisis más grande que la que ya tenemos. Pero también se espera que hayan eventos extremos, ¿verdad? Que llueva mucho en un tiempo muy reducido, y eso ya sabemos en la actualidad, eso ya ocurre, que rápidamente pues se dan inundaciones urbanas, porque al tener toda la superficie impermeabilizada, entonces el agua no se filtra, toda escurre, ¿verdad? Entonces se inunda, y eso también tiene impactos en toda la región metropolitana, y Quetzaltenango pues tiene ese mismo problema también. Entonces voy a dejar esta otra información para otra parte que quisiera compartir más adelante. Sí, gracias. Gracias, Alex. Realmente ha sido bastante interesante, y ahora todo esto de las crisis hay que sumarle no solo el factor del cambio climático, sino del COVID, ¿verdad? Queremos comentarles que dentro de estos espacios de Hablemos del Agua tuvimos la oportunidad de estar con un doctor, un pediatra, en nuestro primer webinar, donde nos platicaba sobre el aspecto médico, ¿verdad? Y algunos datos que decía, él nos compartía que hay estudios donde dice que sí ya hay presencia en las aguas residuales, pero que como todo esto se está ahorita generando, todos estos estudios, no se tiene muchísima información. Habían unas preguntas que lanzaban el público, que si el COVID se podía transmitir, por ejemplo, en una piscina. Entonces el doctor nos explicaba que obviamente en el agua todavía no se sabe si el COVID puede transmitirse por el agua, pero lo que sí es seguro es que al salir de una piscina, al poner las manos en el paral de la piscina o al estar caminando, obviamente esas son las zonas donde existe la infección, ¿verdad? Que todavía no se sabe en el tema de agua como un medio de transmisión. ¿Qué nos está dejando el COVID ante el tema de agua? Pues mucha contaminación, porque ahora también vemos que como parte de los desechos sólidos son esos guantes, ¿verdad? Y las mascarillas. Entonces, lamentablemente, ya no solo son las pajillas y todo lo demás, sino ahora también son estos componentes. Y una pregunta que creo que vale la pena resaltar acá es que todos estos desechos es muy importante que los procesemos como los desechos médicos, ¿verdad? Que se puedan disponer
en contenedores que luego hay empresas especializadas donde los incineran, porque obviamente hay que ver, no solo se trata de cuidar a mi familia y me pongo la mascarilla y los guantes y ya lo desecho al basurero, pero ahí también recordemos que hay mucha gente, ¿verdad? Entonces también se trata de no propagar eso. Entonces, esa era la parte médica del COVID. Algo interesante, veo que mi internet, sí me escuchan, ¿verdad? Y también, como tú mencionabas, Alex, en el tema del COVID del agua, tuvimos la semana pasada la intervención de la gerente de la empresa municipal de agua de Guatemala, juntos con otros gerentes de agua de República Dominicana y de Colombia. Y la gerente de Guatemala de Empagua nos compartía que lamentablemente, como mucho se promueve de la higiene, pues ha existido un aumento en cuanto al uso del agua, un aumento que es casi del doble. Entonces, de marzo a abril, las proyecciones que los datos que ella tenía era que efectivamente estamos consumiendo más agua. Entonces, ahora imaginémonos que ya de por sí nuestras fuentes y nuestros recursos, ¿verdad? Los acuíferos tienen ya esta presión, esta dinámica que ya la venimos trayendo desde hace esos 40 años. Ahora veamos cómo van a estar esos monitoreos, ¿verdad, Alex? Esos monitoreos ahora, después de esta temporada, donde se nos vive diciendo que hay que lavarse las manos. Y lamentablemente, en este proceso de higiene, pues tenemos todavía muy malos hábitos, como dejar el chorro encendido, o cuando nos bañamos, cada vez que nos enjabonamos, solo alejamos el cuerpo, pero el agua sigue corriendo. Entonces, son prácticas que tenemos que ir cambiando para no generar más impacto en este recurso. Y esa es la parte del COVID. ¿Tú sabes algo más del COVID, Alex, también, verdad? Sí, tal vez lo que quería resaltar es que hay cierto, no sé, percepción e información que anda circulando sobre que está respirando el planeta, ¿verdad? Que ahorita con toda esta, con todo el confinamiento y la disminución de actividades humanas a nivel mundial, están mejorando las condiciones ambientales. Entonces, es cierto en cuanto a calidad del aire, por ejemplo, en ciudades. Ahí sí hay mediciones y eso sí está bien documentado de cómo cambió la calidad del aire en muchos lugares. Yo creo que en la ciudad de Guatemala podría ser así también, porque al no tener tantos vehículos circulando, pues obviamente, y el transporte público, ¿verdad? Que también, que además no tienen filtros y que son unas fuentes de emisión muy grandes, pues eso sí, pero no en todos los aspectos ambientales hay mejoras. Y en cuanto al agua, ya María José mencionaba que, pues por un lado está aumentando la demanda, y ese aumento de la demanda también implica que haya un aumento en la contaminación del agua. Entonces, no es de que los ríos, sobre todo aquí en la región metropolitana, estén mejorando porque ahora un respiro por el COVID, gracias COVID, ¿verdad? El planeta te lo agradece. Esas son cosas muy románticas tal vez, ¿verdad? En cuanto al agua, no es así. Lavarnos las manos a cada rato, eso es algo vital, pero eso quiere decir que también va más agua con jabón y posiblemente virus. Pero entonces también está aumentando la contaminación con fosfatos, por ejemplo, que eso contienen los jabones. Y los fosfatos lo que hacen es que son excelentes, pues es un nutriente importantísimo para las plantas, pero al llegar al lago de Amatitlán, eso quiere decir que hay más fertilizante para las algas del lago de Amatitlán, ¿verdad? Entonces eso contribuye al deterioro del lago. Igual en el caso de Atitlán, y ahí tal vez sí podría ser diferente porque en el lago de Atitlán la población turística es muy grande, ¿verdad? Y entonces, ahora que no ha llegado el turismo, que seguramente están teniendo un impacto económico muy fuerte, ¿verdad? Hay mucha gente que depende del turismo, pero al no tener tantos turistas en el lago de Atitlán, y además que es una cuenca endorreica, es el término técnico, pero digamos cerrada, no hay un río que lo drene, entonces posiblemente ahorita está recibiendo menos contaminación porque hay menos personas, pero con la población que está allá, al no haber plantas de tratamiento, pues obviamente sigue. Entonces tampoco es que el lago se esté limpiando, sino que
posiblemente por menos turistas, esté contaminándose menos, digamos. Sí, pues. Y mira, Alex, aquí cambiando un poquito el tema dentro de las preguntas que nos ponen aquí, tal vez tú nos compartes tu experiencia y yo puedo compartir la nuestra también de cómo han propiciado ustedes en el ICC las actividades para el fomento de la gobernanza. Yo creo que tú tienes un caso exitoso ahí que nos puedes compartir. Sí, gracias. Bueno, la gobernanza es un término que se está usando cada vez más. Y lo que quiere decir es qué mecanismos tenemos, ya sea instituciones, leyes, políticas, plataformas de diálogo. Son todos estos componentes que tengamos para la gestión de un recurso. Y entonces en Guatemala, al no tener una ley general del agua, pues ya de por sí esa plataforma de países muy, muy débil, ¿verdad? Y no hay una autoridad del agua, no hay registros de usuarios, no sabemos cuánta agua se usa realmente. Entonces, hay un problema muy grande de gobernanza. En el caso de la costa sur, el resultado que daba de eso es que 4 de los ríos principales pues, se secaban, ¿verdad? Eso salió en el 2016, se supo, ya se sabía, ¿verdad? Tal vez en algunas poblaciones que no conocen la costa sur y en la capital pues estaban impresionados, pero era algo que pasaba por 25 años y era precisamente problema de gobernanza, del no tener una ley, coordinación, registro, incluso a nivel local mecanismos de comunicación, porque entonces cada uno que tuviera un terreno al lado del río, una finca, o incluso las municipalidades extraían agua. Y al preguntarle a la gente, decía, no, yo no seco el río, ¿verdad? Yo solo agarro agua porque está al lado de mi finca o de mi propiedad. Pero al sumar ese número de usuarios, y aunque extrajeran 1% del agua del río, 2%, sin nadie controlando, sin idea de cuánta agua tenía ese río, por supuesto, el resultado era que se quedaba seco totalmente el río. Pero desde el año 2016, por la crisis que se vivió, ¿verdad? Hay un conflicto muy fuerte, medidas de hecho, las comunidades se expresaron, ¿verdad? Exigieron que se tomaran medidas. Y a raíz de esto, pues surgieron las mesas técnicas en algunos de los ríos, en otros fueron comités más locales, y empezó ese proceso de diálogo, de ponerse de acuerdo, en el caso de esos ríos que estaban completamente secos durante febrero, marzo, abril, que llegaran hasta su desembocadura, y mecanismos de verificar ese cumplimiento, ¿verdad? Y entonces, y esos mecanismos son semanales, o a diario incluso en unos lugares, y eso sí se ha logrado, ¿verdad? Entonces ya son 4 años. Bueno, este es el 5º año, porque desde que se recuperaron en 2016, pues sí se han logrado que ya no se sequen esos ríos. Y ese es algo que ni se imaginaba la gente local, y pues una crisis trajo por la sequía en ese entonces, ¿verdad? Que también teníamos el fenómeno del Niño. Pero esa crisis, yo creo que es algo muy interesante, trajo una oportunidad de mejora. Creo que sin esa crisis no se tuvieran los mismos resultados hoy en día. Pero entonces hay medición, hay verificación, hay diálogo, y entonces los resultados pues se ven en los ríos. Sí, excelente. Gracias, Alex. Nosotros, por mi lado, quiero compartirles también que algo que nos ha, obviamente la problemática que menciona Alex de la costa sur es la misma que tenemos en el departamento, en la región metropolitana de Guatemala, la debilidad institucional en cuanto a la normativa, en cuanto a los recursos y la gestión dentro de los municipios, ¿verdad? Pero sobre todo la falta de información. Y estos estudios que les mostramos ahorita, estos perfiles piezométricos, pues nos han permitido en la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur que los tomadores de decisión pudieran ver y pudieran ver no solo el hecho de que esto está sucediendo en mi municipio,
sino que las actividades que yo hago tienen un impacto en el municipio, ya sea de abajo o de arriba de la cuenca, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso interesante. Tal vez no es un modelo de gobernanza completo, pero ya están los alcaldes comprendiendo que obviamente las actividades que yo hago sí tienen un impacto, porque han podido ver la dinámica del fluido, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante. Son pasos pequeños hacia esos modelos de gobernanza que yo espero podamos ir implementando con eso que tú acabas de mencionar, Alex, aquí, y que tengamos ya esa crisis, ¿verdad? En la región metropolitana de Guatemala, que efectivamente hay muchos ríos en muy malas condiciones, no solo que estén disminuyendo el caudal, pero el tema de ir educando y de ir proveyendo de esa data que hoy por hoy no tenemos, eso es muy importante, porque ya con esos números ya es más fácil que los tomadores de decisión puedan comprender la necesidad y la urgencia de buscar otros mecanismos, ¿verdad? Como el invertir en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero bueno, otras preguntas, Alex, antes de que ya vayamos concluyendo. Tres Dice, diapositivas que me gustaría Dale. mostrar, porque yo creo que son también la raíz de crisis que ya hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Entonces, solo porque ya se está acabando, perdón, se me olvidó ponerle compartir. Ya se está acabando el tiempo, entonces, aunque como estamos con toque de queda, no creo que tengan que salir corriendo a ningún lado. Perdón, no era esta. Pero respetando el tiempo, esta es. Entonces, un mensaje que a mí me gustaría dejar muy fuerte, digamos, muy aquí ante la audiencia, es este concepto de seguridad hídrica. Ahí lo pueden leer y después pueden buscar la presentación, pero es cómo nos aseguramos de que el agua nos traiga cosas positivas en lugar de traernos crisis, conflicto, problemas, ¿verdad? No voy a leer la definición. Está este concepto de entonces hacer una gestión integrada del agua. Entonces ver cómo cuidamos el agua, cubrimos las necesidades, tanto presentes como futuras, entonces que haya bienestar social y económico de una forma equitativa. Entonces este es un concepto muy importante a nivel internacional y la verdad es que en Guatemala tenemos agua en abundancia. Tenemos, si nos comparamos aquí, solo vemos estas figuras. En Guatemala tenemos 6.875, más o menos, ¿verdad? Es una estimación, metros cúbicos por persona al año, según si tomamos toda el agua del país. Y si vemos ahí ese dato de 1.000, es el límite de riesgo hídrico. O sea, es lo que a nivel internacional se cree. Si tenemos menos de 1.000 por persona al año, es que ya estamos en riesgo hídrico. Y aquí tenemos casi 7.000. Pero vean lo interesante aquí de estas gráficas de abajo. Costa Rica sí tiene mucho más por persona que nosotros. Pero vemos ahí a España, Alemania, que nunca lo oímos, que sea un país con escasez hídrica, ¿verdad? Es impensable oír que Alemania se quede sin agua, teniendo la mitad por habitante. Y el caso extremo, que es Israel, 90 metros cúbicos por habitante por año. Y a pesar de eso, ellos son potencia, ahora está en la agricultura, ¿verdad? Que es el uso siempre que más requiere. Pero en Guatemala, pues hay mucha agua en unos lugares y hay menos agua en otros lugares. Y sobre todo en la época seca, como no manejamos el agua, todo lo que vemos en rojo aquí en este mapa de la derecha, pues estamos en crisis, ¿verdad? Falta un poco de lluvia, falta un poco de agua y ya estamos en crisis. A esta quería llegar. Entonces, de esa gran definición que estaba de seguridad hídrica, se hablaba de bienestar humano, seguridad alimentaria, medios de vida, gestión de riesgos, ecosistemas y estabilidad política y paz. Lo que trata la seguridad hídrica es que todo eso esté bien. Pero si lo vemos del otro lado, ¿qué impactos podemos tener? ¿O qué crisis? Si tenemos enfermedades y mortandad, desnutrición, se nos mueren los cultivos porque no llovió, no hay riego, o se vuelve muy cara el agua, ¿verdad?
¿Cuánto vale por tonel para la gente en los asentamientos? Es carísima el agua. Desastres, inundaciones, deslizamientos, sequías, degradación, ¿verdad? De los lagos, por ejemplo. Conflictividad. Si vemos qué tiene Guatemala en el presente, podríamos hacerle un chequecito a todas esas, ¿eh? Como dirían los exámenes de opción múltiple, todas las anteriores. Eso lo que nos dice es, tenemos problemas de gestión del agua, tenemos crisis, estos problemas se convierten en crisis y cada vez más seguido, y por eso es que necesitamos manejar el agua. ¿Y qué es manejar el agua? Es captarla, conducirla, distribuirla, darle tratamiento antes de usarla después, tener una administración, tener legislación, cuidar las cuencas, las horas, tener información, almacenarla. Todo esto implica manejar el agua. Y con esta termino. ¿Qué necesitamos entonces para manejar el agua de manera integrada? Necesitamos información. ¿Cuánta hay en el país? Y por eso es muy valioso lo que está haciendo Foncagua en la región metropolitana. Información sobre necesidades del agua, dónde se necesita, quiénes son los usuarios, cuánta agua usan, educación a todos los niveles, carreras técnicas, ¿verdad? Fontaneros más especializados, ingenieros hidráulicos, maestrías incluso en legislación del agua. O sea, ahí necesitamos, hoy por hoy no lo tenemos. Solo tenemos la ERIS, la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, que yo creo que podría tener un papel mucho más importante en que se llegue a todo el país, ¿verdad? Financiamiento, sin financiamiento no se va a lograr nada. Participación y diálogo de todos, un plan nacional del agua, y eso es lo que tienen muchos países, tienen claro las prioridades, cómo van a lograr manejar el agua, una ley general de agua y una autoridad, y es muy importante que sea técnica y estable. No podemos tener una autoridad donde estemos cambiando a cada rato, ¿verdad? Como un viceministerio, por ejemplo, que a veces no duran ni un año o cada 4 años. En el tema del agua es tan estratégico que no se puede estar cambiando al personal de esa institución a cada rato. Tiene que ser personal muy capacitado, técnico y lo menos político posible. Perdón, pero yo me quería asegurar de que esos mensajes quedaran aquí en el... Porque al no invertir en esto, es que tenemos problemas y crisis de agua. Así es, Alex. Sí, y bueno, gracias que lo refrescaste, porque efectivamente, y como bien dijiste, es trabajo de todos, ¿verdad? Ver en cuáles de todos esos aspectos nos podemos involucrar. Yo en lo personal creo que la generación de información sistematizada y actualizada es sumamente importante, porque es lo que nos ayuda a la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la Foncagua se ha apuntado, como bien lo dijiste, pero todavía falta mucho, ¿verdad? Todavía falta mucho y bueno, invitamos a todos a que se involucren de alguna u otra forma en todo lo que sea relacionado al agua, que cada quien podamos dar ese granito de arena. Hay varias preguntas, Alex. Yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero no quisiera dejar a tantas personas ahí sin poder responderles. Entonces, te leo algunas cuantas y vamos respondiéndolas. ¿Te parece? Sí, así muy rápido. Y quien se tenga que ir por algún compromiso, yo creo que no. De todos modos no podemos detenerlo, No hay ¿verdad? problema. Pero si pudieran Sí, no podemos quedarse ver, ¿verdad? unos minutos más para ver las preguntas y dar respuestas muy sintéticas, aprovechemos. Sí, aquí nos preguntan, tú mencionaste, Alex, de 4 ríos de la costa sur, entonces si tú podías explicar cuáles eran esos 4 ríos de la costa sur. Los que se secaban totalmente era el Madre Vieja, el Coyolate, el Achihuate y el Acomé, digamos de los ríos principales, porque hay ríos estacionales, ¿verdad? Hay ríos que cuando es la temporada de lluvias tienen agua y si no hay lluvias no tienen agua, digamos. Entonces eso es natural, pero hay corrientes permanentes, ¿verdad? Hay ríos que tienen agua todo el año en condiciones naturales. Entonces a eso me refería con estos 4 ríos que estuvieron secos, Dice, pero ya... doctor Guerra, perdón. Sí. Es que se me va la comunicación, perdón, Alex.
leo esa pregunta. Más información sobre la limpieza de agua. La que está para ti. Sí. Que realizan otros países. ¿Qué metodologías usan? ¿Qué tan alta es la inversión? Pues lo más convencional, y es todavía lo que se promueve a nivel mundial, es a tener, pues, en primer lugar, alcantarillado, o sea, recolectar las aguas de los hogares, llevarlos a una planta de tratamiento. Aquí primero tienen un tratamiento primario, ¿verdad? Se quitan los sólidos, digamos, las partículas más grandes, después se aplican otros químicos como para que vayan, para que se junten las otras partículas y se precipiten, quede más clara el agua, se remueven estos lodos, digamos, y de ahí los países pueden tener, eso tal vez es lo más básico, y de ahí hay otros que pueden tener otros procesos. Hasta incluso Singapur, imagínense que ellos vuelven a tratar el agua para que sea potable de nuevo. Entonces esas mismas aguas residuales se vuelven a utilizar en la misma población. Entonces es un sistema cerrado en donde yo puedo seguir usando el agua. Entonces puede llegarse a ese nivel. Sí es caro, ¿verdad? Y esa sería una de uno de los retos para Guatemala. No solo es construir las plantas de tratamiento, que esa es una inversión alta también, sino que el mantenimiento y la operación de esas plantas también es cara. Entonces, hablando de gobernanza, legislación, sí tiene que verse cómo se hace factible que se pueda invertir y mantener esos sistemas. Hay lugares en Guatemala donde se han construido plantas de tratamiento, pero se han abandonado porque no hay fondos para. Entonces, también como ciudadanos, tenemos que empezar a ponernos en la mente que hay que pagar más por el agua. Si queremos exigir plan, también tiene que ir desde nuestra bolsa. Bueno, si gastamos tanto en agua en botellas, en tantas otras cosas que no son tan vitales como el agua, deberíamos de poder. Y para la gente que no tiene capacidad de pago, hay maneras también que otros países usan para tener subsidios dirigidos y que los más necesitados no tengan que tener uno. Que de todos modos hoy por hoy pagan mucho por el agua, ¿verdad? Se estima 400 o 500 quetzales al mes comprarla de los camiones en tonel. Entonces, no debería ser así. Sí, y cabal, dijiste algo certero, Alex, porque nosotros estamos pagando el servicio de que nos lleven el agua, ¿verdad? El transporte, más no pagamos el tema del valor del agua en sí. También pagamos el alcantarillado, ¿verdad? Como quien dice el alquiler de la tubería, pero no pagamos nuestras aguas residuales. Y era lo que tú decías. Realmente es de ir generando una cultura, pero a todo nivel, comenzando desde nosotros y tener ya esa necesidad, ¿verdad? De pagar para que alguien, que en este caso serían las municipalidades, pongan a funcionar las aguas residuales que salen de mi casa. Entonces es de tener esa conciencia de que eso no lo pagamos en Guatemala. Entonces, obviamente, todo eso nos hace a que las plantas de los tratamientos de aguas residuales pues estén en las condiciones como están, ¿verdad? Entonces, sí es de ponernos todos en la conciencia. Entonces, vamos a ver un par de preguntas más. Alguien menciona del marco regulatorio, Dice de la... ¿verdad? Que dificulta una financiación eficaz. Totalmente de acuerdo. Es lo que habría que revisar en Guatemala, y si vemos en la ley del agua, aparte de una general, o antes o durante, debería de abordarse ese tema del marco regulatorio para hacer posible, ¿verdad? Sobre todo para hacer posible que las MUNIs puedan cumplir ese rol que tienen de proveer estos servicios tan esenciales. Sí, efectivamente necesitamos no solo la ley, sino también una autoridad, ¿verdad? Que dirija realmente y que lleve un control de todas las actividades que se realizan en los ríos. En los ríos, digo, en el agua en general. Sí. Bueno, ya con eso concluimos la sección de preguntas y respuestas. Alex, no sé si quieres tú decir algo más. Pues dicen tal vez por ahí, que ¿tienen algunas estimaciones de cuántos pozos industriales privados existen en la zona metropolitana?
Y aquí hay una estimación o es pregunta entre 2.000 y 4.000 pozos privados. Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Juan Carlos. No sabemos cuántos pozos privados Bueno, y que se yo entienda creo privados, que Juan Carlos edificaciones de estaba, oficinas, empresas. sí, yo Capciosa creo que la Juan pregunta. Carlos estaba haciendo una estimación él mismo, ¿verdad, Juan Carlos? Que ya tiene varios años de cabeza en esta temática tan importante, pero tan fascinante también. Podrían ser entre 2.000 y 4.000. Sí, podría ser. Sí, bueno. Imagínense, 22 Y pozos había un municipales. ingeniero No es nada. sí, un ingeniero de Quetzaltenango que por suerte conozco, Herbert Zick, decía arriba, ahora con el tema del uso de jabones, tienen contemplado comenzar a implementar el tema de tratamiento de las aguas grises. Creo que tanto en el caso de la Funcagua como en el caso del ICC, no es nuestra responsabilidad hacer este tipo de inversiones, digamos, o de tareas, ¿verdad? Porque esas son de las autoridades, pero nosotros trabajamos en apoyo a esas autoridades. Entonces, facilitamos algunas capacitaciones, intercambio de experiencias. Al principio, la verdad, mucho es de hacer conciencia, fortalecer esas capacidades de las mismas municipalidades para que vayan pensando y planificando en estos temas. Por ese lado es que nosotros vamos acompañando. Y sí, ¿verdad? Está el tema de calidad de agua es uno de los que están ahí en el mapa para trabajar. Así es. Bueno, entonces, ya sin más, solo para comentarles a todos los que nos escuchan y participaron hoy, todo este espacio ha sido grabado, lo vamos a estar subiendo, van a estar ustedes recibiendo el link para verlo. De igual forma, quiero comentarles que la semana entrante, el viernes 5 de junio, la Funcagua va a lanzar su nueva plataforma, que desde ya están cordialmente invitados. Y esa nueva plataforma queremos que sea, la estamos estructurando para que sea un punto de referencia en cuanto a cualquier tema hídrico. Entonces, desde ya los invitamos. Estos videos, estos webinars van a estar subidos en nuestras redes sociales, la información. Y desde ya presentarles el calendario de los espacios, hablemos del agua, del mes de junio. El otro jueves vamos a tener con nosotros al subdirector de incendios de la Conred. Él nos va a estar platicando un poco de la problemática de incendios forestales y aunque por la temporada tal vez podríamos decir que es un poco tarde, ¿verdad? Porque ya entramos a estas lluvias. Él no pudo atendernos antes porque efectivamente estaba en campo controlando los incendios forestales. Entonces, por eso, y él lo va a comentar en su espacio, pero tenemos ahí todo el mes de junio. Con él vamos a iniciar la semana entrante. Vamos a tener también el tema de todo lo que necesitan saber de cosechas de agua de lluvia. Les cuento que en el mes de julio vamos a tener una certificación. Estamos en alianza con AMSCAL, la Asociación Mexicana de Sistemas de Cosecha de Lluvia. Y la semana y el 11 vamos a tener aquí al doctor que nos va a compartir un poco de estos sistemas, ¿verdad? Para captar agua de lluvia. Luego vamos a tener el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Yo creo que todos van a ser residuales. Y de último vamos a tener el tema de la huella hídrica. Vamos a estar hablando un poco de la huella hídrica, que es a lo que también la Funcagua le está apuntando. Entonces, ya sin más, queremos agradecer a todos los que se conectaron hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros, por habernos dado una hora de su tiempo. Y a ti, Alex, en especial, gracias por ser tan buen aliado estratégico de la Funcagua. Gracias por siempre estar interesado en apoyarnos y en estar con nosotros en todo. Entonces, a todos les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias por conectarse y no se pierdan el otro viernes que vamos a estar lanzando la plataforma y donde van a estar subidas todos estos webinars que hemos estado elaborando. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, María José. Fue un gusto y todos los que todavía están, compartan la información con amigos, colegas, familiares. Comenten en la cena algo interesante que oyeron hoy, ¿verdad? Que todos nos tenemos que informar sobre el agua para en conjunto buscar soluciones, ¿verdad? Entonces, parte importante es informarnos y compartir esta información.
Gracias. Entonces, feliz tarde y nos estamos viendo el otro jueves. Muchísimas gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Imagínate Excelente. los aplausos, Alex. Gracias, hasta luego.